Tani, Bagnekhania Yatamanga, Ashtonik Tatiano Gopal, Wampani Motasrochi, Wampani Motasrochi, Ashtonik Tatiano Gopal, Ashtonik Tatiano Gopal, Wampangani Motasrochi, Wampangani Motasrochi, Ashtonik Tatiano Gopal. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. Sabemos que ese milpa está como nuestros hijos, ese maíz, porque es un niño y una niña. También tiene su espíritu como nosotros. Y viene viento, lo espanta, dice, no se da, lo tumba, lo hace feo. Entonces por eso nosotros hacemos costumbre. A todos tienen cómo lo hablan, los tomis cantan, los feos hablan, nosotros también hablamos. Todos hablan uno solo. Todos, aunque a diferentes lenguas, pero todos pedimos una cosa. Porque tenemos hambre, porque tenemos calor, el sol nos está quemando. Por eso se hace la santa costumbre, ¿sí? Para dar gracias que estamos vivos, para pedirles perdón porque le hacemos daño. Tal vez nosotros directamente no, pero lejos le hacen daño. Achunch aklamas tekapelau ichwachuyu chbayani hulchan tichunchi chumakayatek alapanak tichunchi chumakayatek chbayani hulchan ani chwachu viernes alimpalau la kilisankan ani junkan Radio Más valeka h chwachu alimpalau tan kasmokpalau yu alimpalat yu chbay ani hulchan kitimak milagah kahamasipihni lekachet bachuk la kunta iyo kasmok ani kilisankan kalaktatol palau bachu ani aintan hatzal aintan hatzi temintachal bachu anu sokowite temintachal bachu terrero colatlan chunch kala asmukño batetamo hoy laka ubi bachu limispacan ani Itzhuatlán de Madero. Les saludamos con el gusto de siempre, amigos, amigas, quienes nos dejan acompañarles en esta hora, ya las 12:02 acá en Radio Más. Saludos y les damos la más cordial bienvenida en este su programa Voces que Resisten. Así que bienvenidos, bienvenidas. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina. Un gusto poder saludarles nuevamente y aprovecho para agradecer a Víctor Mortera, a Cristina, quienes son parte de este gran equipo de realización de Voces que Resisten. Gracias, Luis Donaldo, por transmitir este programa en las redes sociales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas en Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, Tlazohkamati. Si bien recuerdo, así también se agradece en el náhuatl del sur. Así que pues a ustedes que nos escuchan en cada uno de sus hogares, en la oficina, en su trabajo, si van viajando, en su transporte público, en su coche particular, les saludamos a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. En esta ocasión vamos a darle la bienvenida a dos grandes amigos, un amigo, una compañera, una amiga pues vienen desde Itzhuatlán de Madero, Veracruz, y son estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Huasteca, ubicada esta pues facultad en Itzhuatlán de Madero, en el municipio de Itzhuatlán de Madero. Así que saludo con gusto a nuestra queridísima pues Itzel Andrea Hernández Ortega. ¿Así es? Sí. Pues bienvenida Itzel o Andrea, ¿cómo te llamo?
Como gustes. Ok, entonces bienvenida. Nos da gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Itzel? ¿Qué nos cuentas? Pues ha estado muy bien, muy bien. Todo ha sido perfecto, digámoslo así. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta de estar aquí con ustedes, compartir un poco del tiempo. Ujú. Tener nuevas experiencias más bien. Sin duda, un gusto que lo sientas de esa manera, que lo expreses de esta forma. Y de este lado tenemos a nuestro buen amigo Luis Ignacio Matías Alvarado. Pues bienvenido, Luis Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, muy excelente aquí. Nos hemos pasado muy bien aquí en nuestra estancia en Jalapa. En la estancia en Jalapa, lo que pasa, les cuento rápidamente, ustedes que nos han estado escuchando en esta hora, tanto Andrea y Luis Ignacio, pues ya les comentaba que vienen de Itzhuatlán de Madero, son estudiantes de la UBI y en esta temporada de verano están pues en una experiencia que ya nos irán contando por parte de la Universidad Veracruzana pues intercultural, su alma mater, y que pues han venido acá en la ciudad, ya llevan un par de días si no me equivoco. ¿Cuánto tiempo llevan aquí, Luis Ignacio? Ya casi las 4 semanas. Casi las 4 semanas. Andrea, ¿cuándo concluyen su estancia aquí en Jalapa? Pues digamos que ya terminó nuestro curso, pero nos estaríamos yendo el sábado. Ah, o sea que ya este es el último día. ¿Asistieron todavía a algún curso, algún taller hoy? No, ayer clausuramos se clausuró todo y ya. Buenísimo. Pues ya más adelante nos van a compartir acerca de esta estancia, movilidad estudiantil que están haciendo aquí en la ciudad de Jalapa, dentro de nuestro estado, del norte de nuestro estado de Veracruz, al centro. Entonces creo que hay mucho de qué contar. Y cuéntenos cómo les ha ido en la UBI. Sabemos, somos colegas también, ustedes. ¿En qué semestre están? Actualmente pues estamos cursando el 4º semestre, vamos a pasar a 5º semestre. 4º semestre, van a 5º. ¿Y todo bien hasta ahorita, Andrea? Sí, todo bien. Sí, ¿y cómo van las calificaciones? Ya te estoy aquí balconeando. Todo bien, 10, 9, no 10. Bajamos de eso. No bajan de 10 de 9. Híjoles, qué envidia les tengo. Ya hubiera querido esas calificaciones, ¿no es cierto? Cuando estaba en la UBI, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero de una vez les digo que pues la UBI ya va para sus 20 años, 2 décadas de este programa que forma parte de la dirección pues una dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, ya casi 20 años, imagínense, 2 décadas que empieza con este nuevo caminar, la misma UB, porque la UBI es UB. Entonces, ¿qué generación serían ustedes cuando concluyan? ¿No tienen ni idea? No lo habíamos pensado. No lo han pensado. Eso es bien interesante. Pues ya saben, quienes nos escuchan, la Universidad Veracruzana hace un poco más de 20 años plantea este programa educativo que trabaja en estos tiempos la UB Intercultural, y no ha sido tan fácil, ha sido una lucha constante pues que han demandado los pueblos originarios. Y bueno, pues lo que caracteriza a ustedes pues donde estudian justamente es tener una educación con pertinencia cultural, lingüístico. ¿Y les gusta a ustedes estar en la UBI? Sí. ¿Qué es lo que les llama la atención y lo que les invitó a formar parte de esta comunidad, Andrea? Digamos que todo lo que nos pueden enseñar es algo que nunca antes había visto. Ajá. Es como que la educación que te dan normalmente no es tan enriquecedora como la que te dan en la UBI. Uh-huh. Te enseñan muchas cosas nuevas, a valorar lo que tienes enfrente. Ajá. Los conocimientos que antes tú decías como que no me van a servir. Uh-huh. Ahora son cosas que dices, ¿por qué no las había visto antes? ¿Por qué no les puse antes más atención, no?
Claro. Como los conocimientos que antes te decía tus abuelitos, no les prestabas atención. Pero ahora dices, ¿por qué no lo hice? Porque ya no están. Ahora son más como que lo hubiera visto mejor, hubiera tenido más cosas. Pero Claro. como ya se está perdiendo todo eso, tratas de que las personas que tienen ese conocimiento Ujú. lo puedan ver más. Que le den Tratar de más hacer- valor. Ajá, más valor. Y aquí, Luis Ignacio, ¿qué te invitó a estar en la UBI? Ay, es curioso porque yo descubrí la UBI. No, sí tenía planeado estudiar, pero iba a estudiar en una universidad en San Luis Potosí. Ujú. Y pues me dice mi mamá, da la casualidad que en este semestre de prepa, último semestre, me dice una maestra, nos encarga una tarea. Busquen a un profesionista y pregúntenle cómo fue su experiencia en la universidad, qué les pareció, cómo se la han pasado y todo eso. Y pues me gustó y yo busqué personas, no, yo no Claro. conocía a nadie. Y da la casualidad que me dice mi mamá, busca a Alma, dice. Y yo, Ujú. no sé quién es Alma, le digo. Y me dice, Alma es la hija de tal y es la vecina de tal. Y ya me dice, ya voy y pregunto, buenas tardes, le digo, ¿se encuentra Alma? Sí, dice, ¿quién la busca? No, pues la busco yo, soy Luis Ignacio y todo esto. Ujú. Y pues me dice, no está. Y ya, busqué a otra persona. Poco tiempo después me va a ver la maestra Alma, coordinadora de nuestra sede. Claro. Yo no sabía que era coordinadora. Ujú. Y pues ya va ella y nos platica todo, me platica con mi mamá y con mi papá, va y nos empieza a platicar todo esto que de la UBI, ¿no? Lo que hacen en la UBI, qué es lo que... todo este sentir que pasamos en la UBI. Y pues es curioso porque yo nunca pensé que iba a ir a llegar hasta la UBI. Ujú. Y pues es interesante porque pues fue muy espontáneo. Ujú. Y pues dije, no, pues vamos a intentarle. Ya no hice examen para otras universidades, pero dije, vamos a intentarle en la UBI y a ver qué pasa. Y pues me enamoré de la UBI. Y por eso decidiste quedarte. Quedarme, me enamoré de la carrera, me enamoré de lo que hacemos en la UBI, de toda esta vinculación que tenemos. Me encanta, la verdad, estar aquí en la UBI. Buenísimo. Gracias por compartirnos algo muy propio de ustedes. Y por cierto, saludamos a toda la comunidad estudiantil y docente de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Huasteca, a la coordinadora, la maestra Alma de Hidalgo. Un saludo al maestro Álvaro, la doctora Jacinta, y bueno, a Chucho, a Próspero. ¿A quién más? Para que no se me pase los docentes. Claro, a la maestra Faustina, Ujú. a mi tutor, que gracias a él también estoy en gran parte aquí, al maestro Alberto, Ujú. al maestro Leoncio, que nos ayuda en todo esto Vale. de comunicaciones, a la maestra Juanita, que es de nuevo ingreso, La maestra Yuyul, sí. la maestra Yuyul. Nueva Sí, ¿verdad? Va a ser maestra, muy buena maestra. buenísimo. Al maestro Mondragón, Ujú, Jaime. está igual en multimedia, igual, muy buen maestro. Buenísimo. También a don Freddy. Don Freddy, uy, es parte igual de la familia. Claro. Don Freddy es parte de la familia ahí en la UBI, y pues también al ingeniero Neroy, que parte de que estoy aquí. Él, no sé si vaya a seguir en la UBI, pero pues igual le mando un fuerte saludo. Gracias a él también estoy aquí. Buenísimo. De eso se trata y seguiremos platicando. Amigos, amigas, no se vayan. Esto apenas va comenzando. Esto es Voces que Resisten. Por lo pronto les vamos a compartir una canción. Se llama esta canción Ishin. Se llama Ishin. Es de Taylor Díaz, cantada por supuesto en lengua maya, y le cantan al maíz. No se vayan, 12:13. Volvemos con más para ustedes. Tulek litisas kalen subiente ek bishado kolkana tileti kuyalka bukil kel boshkolel upuksikal chihani chilcheo ishim 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 Yulumi latiki makyol wey sigen le kuyalitan mantolo ingwal tinholeti tu kultiani Kuyu bikin huyi king uhel Piyanen tu kopni lebetza yimise Sheno la chembe imishma tutuse Shen kuyu awa
kuyaliko kaki. Chenkuti watatu yola luchaik. Ishim, ishim, ishim. Iulumi latiki makyol. Waisi kenen, siken, siken. Le kuyalik tan mantolo. Na Nikaheyum siltal. Inka tekin chupualop. Uyubob kalanil. Jum Nikahen atziltal. Inka tekin shiwalop. Uyalob ukakil. Minanol kuwakumton. Wakueta kilishpata diawich. Uyayelitzal kalantavi shutokech. Siekani semekela yaviltale. Chenkuyu awakuyaliku kaki. Chenkuti watatu yola luchai. Ishim, ishim, ishim. Iulumi latiki makyol. Waisi kenen, siken, siken. Lekuyalik tan mantolo. Ishim, ishim, ishim. Iulumi latiki makyol. Waisi kenen, siken, siken. Lekuyalik tan mantolo. Kahtulek litisas kalen subiente ek vishano kolkana tileti kuyal kabukil kel boshkolel. Upuksikal chihani chilcheo. Ishim, ishim, ishim. Iulumi latiki makyol. Waisi kenen, siken, siken. Lekuyalik tan mantolo. Ishim, ishim, ishim. Iulumi latiki makyol. Waisi kenen, siken, siken. Lekuyalik tan mantolo. Yes, na ron yung fini ya mahinggan na di badi. Yusat anin, tsalanin netsiinin, va ishlakatinkan, yu achah katachibinel, ishchibintekan, katalal tach ishputsukan, ishputaulankan, ishlakapoatkan, yu tachtamakaich ishpalachimoonkan, ne alatich yu lakpumispakan, tach nahun, yu tankahtut pushontut palachimoon, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyen su identidad cultural. Artículo 63 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. La hancha za wanhu il jehui ta za gon es ni mati hia mku es mona i la i hwata o ma sa ta i e hina la he mku inemi o ma sa za i hu nya mati ta e a mku e hi ar o ma sa kan se kwa wo wa we wati ka maka ase malo mku nya elikin he kyana la hata tanta ko won e ta ko ali ma se kwa wo wi lo mku ki a nya esa a hia sin wa he
nyal tsako aza la hlo mukwili ye lo mukwi kalo ezakai isi aheki o ma ko aza li ma nyaza la aza ma tilo mse ki o ma tui ku uza la hunza he hu ku a re lo la ha I moa mukwi moa chikwi la hna lo moza rona. Cuentan los abuelos y abuelas del pueblo chinanteco que debemos de cuidar mucho el maíz y no dejar que se desperdicie ningún grano. Debemos de juntarlo con mucho cuidado en la milpa cuando lo estamos cosechando y desgranando en la casa. Si no lo hacemos, la Madre Tierra nos castigará y entrará la sequía. En agradecimiento a la Madre Tierra, los chinantecos hacemos rituales seleccionando las mejores mazorcas de los cultivos para llevarla a la milpa como ofrenda a la Madre Tierra. Entonces se reza y se prende incienso con la intención de agradecer la cosecha obtenida para que la tierra siga dando su fruto. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Batailan tot alangawni batailan tot alapanak asmoknam bachuyu chubay ani hulchan chunch bachuba lechan tuyo tant abilanaw kilakahkan ani tichunkan Luz Ignacio kintalapanak am bachu Itzel Andrea vale echich kintalakputeñan yun shututamo hoy bachulaka ani ay patamon yuhunkan Universidad Veracruzana ano intercultural ani yubil bachu Lacapolacna Itzhuatlán de Madero. Bueno, pues continuamos con ustedes en este su programa Voces que Resisten y queremos aprovechar para mandar unos saludos, sobre todo a ustedes que nos escuchan en FM aquí en Veracruz, a lo largo y ancho de nuestro estado, pero por supuesto a los estados vecinos que nos escuchan en Hidalgo, Puebla, en Querétaro, por supuesto, si nos llega la señal de San Luis Potosí, también el saludo. Y también un saludo especial quienes nos siguen a través de las redes sociales, a nuestra queridísima maestra subdirectora de investigación de la Beli, Nelly, quien nos dice Prisma Haut Shit, saludos a tus invitados. Estimado Inos, nos dice éxito en sus trayectorias escolares. Qué gusto que hayan tenido la oportunidad de venir a tener esta experiencia académica en Jalapa. Así que les mandan saludos, una maestra que también habla la lengua Tenec. Así que pues aquí reciban el saludo con cariño, ¿sale? Y bueno, la contadora Mirna, una de las compañeras de la Beli, nos dice saludos desde la Torre Orgullo Veracruzano. Saludos, querida Conta, hay que echarle ganas, de repente está con muchos números que yo no sé ni de qué se trata, pero solamente ella propiamente y la Conta y Yola se entienden. Y bueno, pues con gusto saludamos a su maestra, si no me equivoco, a Yuyu Pérez Apango, sí, ¿verdad? Sí. Su maestra nos dice, saludos queridos alumnos, nos da mucho gusto que hayan tenido una experiencia tan satisfactoria y que sea ese un gran motivo para continuar su formación académica. Les aseguro que los maestros y maestras no esperaban que estuvieran ustedes compartiendo sus experiencias en radio, y qué bueno que ustedes aprovechan estas oportunidades porque de eso se trata, ¿sí? Y bueno, la compañera Ana Lilia nos dice saludos a los chavos de la UIU Huasteca, saludos hasta la colonia Vicente Guerrero, a mi mami que está en recuperación, a doña Anita, ahí el saludo con mucho gusto, que se ponga a bailar con don Juve para que sane los malestares. Y bueno, pues a la coordinadora de la UBI Huasteca manda un saludo, nos dice saludos estimados estudiantes, nos fortalece el corazón de escucharles y verles desde otros espacios de aprendizaje
y bueno, pues nos manda un abrazo. La abrazamos con mucho cariño también a la maestra Alma de Hidalgo. Qué gusto que les esté escuchando, que sus maestros, maestras estén pendientes de ustedes y pues eso, todo este trabajo que ustedes comparten, la experiencia dice mucho de la Universidad Veracruzana pues intercultural, y bueno, pues a toda la comunidad docente les mandamos saludos. Nos decían algo importante ustedes, que muchos, o bueno, por lo menos nos decías, Luis Ignacio, que no es tu segunda vez que sales de tu región. Sí. Eso es bien interesante, porque yo creo que pues si no la mayoría, pero una buena parte de quienes hemos nacido en comunidad en regiones como la Huasteca y por supuesto en otras regiones de nuestro estado, pues nos pasa eso. De repente nuestro mundo, venimos de una escuela primaria, secundaria, y vamos a los municipios, ¿no?, que es lo más cercano, y nuestro mundo y espacio es eso, ¿no? De aquí a que termina el cerro, pues es quizá nuestros horizontes. Sí. Pero tú decías algo importante, Luis Ignacio. ¿Te gusta Jalapa? ¿Tu segunda ya regreso aquí? ¿El estar aquí? El estar aquí es la segunda vez. Por ejemplo, la primera vez que salí fue a Coetzalan del Progreso, un lugar muy hermoso. Pero antes no había salido a otro lugar. Esa es la segunda vez que salgo, ahora sí que fuera de mi municipio, fuera de mi comunidad. Y si no, o sea, llego aquí y tengo un choque cultural, porque veo y le digo a los chicos, me sorprende porque vas caminando por las calles, encuentras a los artistas cantando, están tocando música, otros están bailando, otros están divirtiéndose, risas y todo. Y pues, o sea, se me hizo para mí me impactó, ¿no? Porque es la primera vez que yo veo a gente hablando o sea, manifestándose de todo esto, que me hace muy sorprendente, porque para mí pues es algo muy nuevo. Claro. O sea, en mi comunidad vas a escuchar a las bandas, ¿no? A las bandas ensayar, a los tríos, a los violinistas, a los jaranistas o a los guitarristas, ¿no? Y solamente. Y llego aquí y encuentro a la marimba ahí tocando la marimba, como están tocando música de José José. Sigues caminando, ves a los chicos bailar jarocho, ves a los chicos bailar jarabe tapatío. Llegas al parque y ves a los igual, o sea, muchas cosas, que están tocando la trompeta, que están tocando el saxofón, música moderna, música, o sea, como estas mezclas aquí en una ciudad tan muchos dicen, no, es una ciudad pequeña. Ajá. Pero le digo a los chicos, a mí me pareció un monstruo porque nunca he salido de mi comunidad. Es bien interesante todo lo que nos estás contando. No se vayan, porque más adelante platicaremos con Itzel Andrea. Nos vamos con otra canción. El tiempo aquí en Radio Así Pasa. Pero pues nos da gusto que ustedes estén acá, pues compartiéndonos todo esto, lo que van descubriendo, y es también lo que les aporta la misma universidad, ¿no? De que los mande y que hayan hecho todo lo posible en coordinación con la comunidad docente de la UBI, y que estén aquí conociendo pues otros espacios. Bueno, Andrea tiene sus experiencias de manera diferente, ya nos irá contando más adelante. Por lo pronto, tenemos otra canción, esta canción se llama, no lo voy a pronunciar bien porque yo no sé ayuk, pero es Ax Kukoj con la banda femenil Kauksh. Entonces les invitamos a escuchar esta canción. Sheet mug hayat kubo ahu gahın alen güya bir şambat ayukay kokay alen de sheet mug hayat kubo.
rem ni yant mak tu nyam na gu ba kim han hu kya ten ma kan mun da no yan hu kya ten ha den kyu ya vir shom bat ha yu kai kok pai ha den de shit mak ha ya tu ho ha Shambad, Hayukai Kopai, Haren de Shitmuk, Hayat Kubo. Ticactoc, Totlayehyecol, Totencaquilis ocnemi. En Veracruz, el silencio se escucha. En el oleaje de una noche estrellada. Sonido dormido entre las cañas, quietud cafetalera que despierta callada. Chaneque de bosque, grillos, cigarras. Anfibios que miran y no dicen nada. Sonrisa de niño, mirada de anciana. Silencio después de un beso o previo a una carcajada. Cuando baja el ruido, llega el silencio en sonidos. Y en Veracruz hace nido la poesía sin palabras. Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. En Radio Más son las 12:32. Este domingo en la Hora Nacional estamos listos para las vacaciones. Los Ángeles Verdes vienen a darnos recomendaciones para viajar seguros en carretera. Y Genaro Mejía nos da tips financieros para unas vacaciones sin dolor. Te decimos cómo viajar con tus animales de compañía. Si te duele la cabeza frecuentemente, te explicamos qué son las cefaleas. En la música, los estrambóticos. Leos y Chalos esperamos a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. La temporada de lluvias y ciclones se aproxima y tú puedes prevenir inundaciones y emergencias. Mantén libres los drenajes y coladeras. Si tu vivienda se ubica en ladera o acantilado, revisa posibles grietas y filtraciones en las paredes. Si habitas en la costa, consulta los pronósticos sobre oleaje y respete las banderas de alertamiento. Ubica el refugio más cercano en veracruz.gov.mx/protección civil. Es momento de estar alerta. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Con una llamada al 911 puedes denunciar cualquier actividad sospechosa o delito de forma completamente anónima. Comunícate en caso de tener alguna emergencia e incluso si requieres de protocolos para primeros auxilios. Tu voz es poder. Denuncia al 911. Veracruz, Gobierno del Estado. Ven y disfruta del primer Festival Internacional del Bolero en Veracruz y Tlacotalpan. Del 10 al 13 de julio, vive grandes conciertos con Rodrigo de la Cadena, la Orquesta Nacional del Bolero, Orquesta Típica Yucalpetén, Carlos Cuevas y mucho más. Presencia el homenaje al bolero peninsular de Armando Manzanero y vive la gran gala internacional. El bolero no solo se canta, se vive. Entrada completamente gratuita. Te esperamos. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Amiga veracruzana, ante una situación de violencia y que ponga en peligro tu vida, no estás sola. Puedes solicitar protección judicial en la plataforma Veracruzana Protegida, las 24 horas del día, los 365 días del año. Encontrarás códigos QR distribuidos en espacios públicos de las principales ciudades del estado. Ingresa a veracruzanaprotegida.pjeveracruz.gov.mx y recibe ayuda inmediata. Veracruz, Gobierno del Estado. La Secretaría de Cultura de Veracruz lanza la convocatoria Tesoros Humanos Vivos 2025, buscando reconocer a portadores de música, medicina tradicional, cocina, rituales y mucho más. Si tiene más de 65 años y es un referente en tu comunidad, postúlalo. Consulta las bases en culturaveracruz.gov.mx o llama al 2299 31 69 94, extensión 1133. Tienes hasta el 14 de julio. Preservar la tradición también es hacer futuro. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos del Estado de Veracruz, a través de Radio Más, presenta el estado del tiempo para las próximas 24 horas. Este viernes 11 de julio se pronostica nuevamente con ambiente diurno cálido, viento del sureste, este y noreste moderado en costas y probables lluvias, chubascos o tormentas aisladas de corta duración, y aumentará ligeramente el potencial durante el fin de semana. Se recomienda continuar con las precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil. El pronóstico meteorológico del Estado de Veracruz es un servicio de Radio Más. Yehna ronjong fene ya mahin genne di badi. Mátimo mastican totlahtolguan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua Lima Al-Ama, Lima Sipi. Shanti, tichunch mokaich. Navas pushanta shibit. Chabay baka puleño, yukinche bintika hunkan Lima Al-Ama, Lima Sipi. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua Lima Al-Ama, Lima Sipi. Que algunos le dicen tepegua. En Lima Sipi contamos los números de la siguiente manera. Lacatán 1, Lacatuy 2, Lacatut 3, Lacatat 4, Lacaquis 5. Bien, sigamos contando hasta llegar a 10. Lacachashan 6, Lacatujun 7, Lacatzihin 8, Lacanahat 9, Lacacao 10. Shanti, ¿cómo se dice 10 en Lima Sipi? Se dice lacacao. ¿Y 1
¿Cómo se dice? Se dice lagatán. La lengua lima al ama lima sipi tepewa es parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Esto fue Aprendamos Limasipi. Likashanti. Likashibit. Este proyecto fue apoyado para su realización por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Batailantot alagauni, batailantot alapanak oshas mukhyaw bachani kilisank ahunkan radio mas taukshubirano bachani gaintan hatzal gaintan hatzi temintachal bachu la Universidad Veracruzana Intercultural Itzhuatlán de Madero bachun chiquintelajputeña yutasta katzanch tasta leich tantemin bachu ani jalaba tonch marquillo bachu tabilan el ani tantetamol bachu pesh que te specchoyach bachu yu ani libaco sábado talajpute pelay. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, quienes nos escuchan, quienes se van incorporando en esta escucha de nuestro programa Voces que Resisten. Bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que estén a gusto disfrutando de este día, de los frescos amaneceres y también de repente días asoleados. Así es el tiempo. Tenemos de todo un poco en estos días. Y bueno, la idea es que nos cuidemos, si llueve, cubrirnos, y si hace calor, por supuesto, hidratarnos. Quienes siguen trabajando en el campo y también escuchan voces que resisten a través de nuestra Radio Más, les saludamos. Y bueno, pues a cuidar de la milpa, que sin duda ha germinado el maíz y va creciendo la milpa. Además, no dudo que también la flor de muerto esté pues creciendo en estos días, porque ya se tuvo que haber sembrado a finales del mes de junio. Y nos vamos ahorita a seguir platicando con Luz Ignacio, con Itzel Andrea de Socohuite, Itzhuatlán de Madero. Interesante esta comunidad, porque ahí naciste, pero también esta comunidad se caracteriza por la lucha que tiene propiamente las comunidades en la defensa de sus derechos, de sus tierras. Y bueno, pues qué gusto saber que ustedes han nacido en comunidades donde pues la lucha por nuestro territorio está siempre latente, presente. Y de otra forma, luchar es que ustedes jóvenes que han nacido en estas comunidades pues están buscando la escuela, estudiando siempre, sumando este conocimiento que traen de su comunidad, pero también con el conocimiento de las escuelas como es la Universidad Veracruzana Intercultural. Para que nos cuentes un poco, Andrea, pues qué es lo que vieron en esta estancia que han tenido acá en Jalapa, mediante este programa de movilidad estudiantil. ¿Cuál es la experiencia que generaron en estos días? ¿Qué vieron? ¿Qué cursos tomaron? Lo que hemos estado viendo nosotros como gestión intercultural, porque nos dividieron en dos grupos. Uno fue de Derecho y otro Gestión, ¿no? ¿Ustedes son de Gestión Intercultural, de la licenciatura en Gestión Intercultural para el desarrollo? Ya no es para el desarrollo, ya nada más es Gestión Intercultural. O sea que la última generación salió estos días. ¿Ayer, antier? Ayer, creo. Ayer fue jueves. Jueves 9 creo que salieron ayer. Entonces antier, el miércoles. Ajá. Órale, o sea que ya la licenciatura más en Gestión Intercultural para el Desarrollo, hasta ahí quedó. No, Igni Luis, decimos adiós a Eleyit.
Y bueno, entonces ahorita ya ustedes la carrera que cursan se llama licenciados en gestión intercultural. Y luego la otra carrera que tiene la UBI allá en la Huasteca. Agroecología y soberanía alimentaria, y próximamente derecho. Con enfoque en pluralismo jurídico. Órale, van a tener 3 carreras. ¿Eso ya va a aplicar para el próximo ciclo escolar? O sea que ya se inscribieron. Ya hicimos difusión, estuve en la difusión y muy padre, porque tenemos muchos chicos interesados en derecho y esperamos tener una muy buena matrícula este año y vamos por más gestores, más agroecólogos y más licenciados en derecho. Buenísimo. Ahora sí, aclarando este punto que ya tienen casi 3 carreras en la UBI Huasteca, porque a nivel UBI, que son 4 sedes, pues están las 3 carreras presentes, ¿no? Sí. Incluido aquí en Jalapa. Pero entonces, retomando lo que decíamos, Andrea, ¿qué vieron en esta estancia en Jalapa? Pues estuvimos viendo cultura, derechos. Nosotros estábamos tomando clases en el Museo de Antropología con el maestro, con el director. Muy buena persona, la verdad. ¿Doctor Daniel? No, el director del museo. Del museo, del Museo de Antropología de aquí de Jalapa. Estuvimos tomando clases con él. Él nos estuvo hablando de las culturas, proyectos y todo eso. Algo muy interesante, la verdad. Uh-huh. Después de eso tuvimos actividades por las tardes que eran como de cultura, ver arte, ver música, algunos recorridos por zonas arqueológicas, uh-huh, que también fue muy interesante, la verdad. Estuvimos en charlas sobre derechos, uh-huh, también vimos un poco de hecho sobre la agricultura. Uh-huh. Todo fue realmente muy interesante. Tuvimos esta oportunidad de conocer a los compañeros que venían de diferentes sedes. De la misma UBI. De la misma UBI, diferentes sedes. Uh-huh. Pudimos compartir nuestros puntos de vista de algunos temas que realmente es interesante ver cómo ellos lo ven, uh-huh, porque son diferentes contextos, la verdad. Todo ha sido algo único. Esa podría ser la palabra, algo único, porque te abre el conocimiento, la mente, de ver cosas que antes tú decías, antes no conocías. Es algo realmente interesante todo esto. ¿Y te gustó estar aquí, compartir con tus colegas ubitecos? Sí, fue increíble todo esto. Conocer a gente nueva, hacer nuevos amigos y... O sea, que te regresas muy satisfecha. Sí, demasiado. ¿Y acá, Luis Ignacio? Pues fue una de las mejores experiencias de esta experiencia que se llamaba Promoción y Difusión de la Cultura Popular. Fue muy enriquecedora, la verdad. Te nutres de mucha cultura, de mucha información, porque pues es increíble, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, los compañeros nos comentaban todas estas luchas que tienen también, todos estos proyectos, esta vida para ellos muy normal, y compartíamos y teníamos, como lo mencionaba antes, estos choques culturales, y yo le digo, no, compartíamos nuestras experiencias en comunidad y pues empezábamos a mencionar de que, oye, pues eso en Huasteca no se hace, o, uh-huh, o pues en selvas no se hace, o en montañas no se hace, o en Totonacapan no se hace, y pues me parece interesante, ¿no? También quisiera mucho agradecer al director del museo, porque nos dio esta oportunidad, y no es por presumir, pero nos dio la oportunidad de limpiar las piezas del museo, las cabezas colosales, y ¿a poco? Tuvimos esa oportunidad, y es algo que tú dices, esto no lo puede venir a hacer cualquiera. Oye, y con los cuidados, con las indicaciones. ¿Te dio miedo, Andrea? Limpiarlas, sí, un poco, porque ellos te decían cómo, pero tú al hacerlo dices, ¿y si no lo hago bien? Ajá. ¿Y si ya la manché o ya no sé? O sea, es como que es una experiencia nueva. ¿Y qué herramientas utilizaron para la limpieza? Se utilizaron plumeros, uh-huh, brochas,
unos cepillos de dientes, alcohol, algodón y cubetitas. ¿Y acá? ¿Qué sentías cuando limpiabas las figuras o...? Sí, limpiamos, se podría decir que donde... pérgolas, ¿no? Se llamaban las pérgolas, en esos espacios donde estaban las piezas como que más grandes, por así decirlo. Pues yo le decía al Jair, al compañero Jair, muy buen amigo mío, le digo, no puedo creer que estamos aquí en el museo limpiando piezas. Esto no lo puede venir a hacer cualquiera. y yo le dije, no, le digo, hasta me sudaban las manos, y yo le digo, como dijera Andrea, y si no lo limpio bien, o si la tallo mal, o no sé qué, no sé, ¿verdad? Así. Y pues yo les decía, no manches, esto no lo hace cualquiera. Y pues también nos dieron la oportunidad de visitar las bodegas ahí en el mismo museo. Y pues nos dice el director, ¿sí? Siéntanse privilegiados de estar aquí. Y yo, es que la verdad, le digo, al menos yo me sentía súper emocionado, y pues creo que hablo por todos los compañeros de gestión de las diferentes sedes, que estábamos emocionadísimos por hacer eso. La verdad, estábamos esperando ese día. Buenísimo. Oigan, y si yo les pregunto, o más bien, ¿qué les dirían a los jóvenes que están a punto de quizá llegar a la UBI en este ciclo escolar, que van a ir entrando? ¿Ustedes qué mensaje les pueden compartir? Pues que lo disfruten, que lo disfruten mucho. Es una experiencia muy maravillosa, la verdad. Te abre muchas puertas, conoces mucha gente y tu campo de visión se engrandece mucho. Eso es bien importante. Sí. Yair, ¿tú qué le dirías a un nuevo egresado? Pues yo les diría a los chicos que se animen realmente y que no desaprovechen esta oportunidad. La UBI tiene muchas becas para seguir estudiando, y ahora sí que no hay que poner de pretexto, es que no tengo dinero. Todos venimos de comunidad, y todos sabemos lo difícil que a veces es pasar hambre en ocasiones. A veces te gastas el dinero o así, ¿no? Pero yo los invito a los chicos, y sé que tengo compañeros en la prepa donde yo estudié que van a estar en la UBI, y realmente los invito a que aprovechen esta oportunidad, que se emocionen al entrar, porque van a ver que la UBI es un mundo entero, es un mundo muy complejo, muy diverso, que tú dices, wow, esto es la UBI. Tal vez tú dirás, no, pues es la UBI, tiene pequeñas instalaciones, ¿no? Pero te encuentras con que la UBI es, en pocas palabras, es un monstruo, porque estamos en todas las partes de Veracruz. Y, o sea, tú vas a decir, tampoco puedes decir de que no sé hacer esto, porque dijera la maestra, los gestores solucionamos. Ándale. Y muchas gracias también a la maestra Imelda, que también nos ha impulsado en todo esto. La doctora Imelda. Pues ahí está el saludo para la nueva generación que vaya a ingresar en la UBI, y felicitaciones para quienes ya egresaron, ya acaban de terminar la carrera, y ustedes ahí van casi a la mitad. Sí. A la mitad, ¿verdad? Sí, a la mitad. A la mitad de este caminar. Pues el tiempo se nos está acabando. Yo les agradezco muchísimo, tanto a ti, Itzel Andrea Hernández Ortega, estudiante de la UBI, como gestor intercultural, y bueno, a ti, Luis Ignacio, por estar acá y acompañarnos. Gracias, Noigni Luis, gracias también a Víctor Mortera, a Cristina, a ustedes, amigos, amigas. Hasta la próxima emisión. Yo soy su amigo Massipini Inocencio Flores Mina. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión. Por amor a Veracruz.